A partir de este momento, la economía dejará de ser una dimensión desconocida. Así que prepare su calculadora, abra su mente y evalúe las posibilidades de inversión. RCR Negocios presenta La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. Señoras y señores, ¿qué tal? Están ustedes en sintonía de Radio Caracas Radio, con la dirección general de Jaime Nestares, en la gerencia de producción de Wilixar Arcaya. En el control técnico hoy nos acompaña don Julio Pinto. En la moderación y conducción, Ligia Perdomo, Edesio Brito Adrián, Martín Ramos y quien les habla, Edesio Brito Escobar. Nos vemos y escuchamos por internet, por RCR 750 en todas las plataformas, por rcr.750.com, que es nuestro portal. Les invitamos, como siempre, lo hacemos sábado a sábado, a suscribirse al canal de YouTube de RCR 750, nuestro portal, y hacer contacto con nuestro blog www.laotraviarcr.blogspot.com, en donde ustedes se conseguirán con nuestro archivo de nuestros más recientes y programas y editoriales. Asimismo, acceso a otras fuentes de información económica nacional e internacional. Correo electrónico de La Otra Vía, laotravia@gmail.com. Bien, y nosotros vamos a continuar como lo venimos haciendo sábado a sábado, nuestra formación, y en esta oportunidad vamos a hablar con un dirigente muy joven, muy capaz y desde luego y tolerante también, porque hemos tenido algunas dificultades para poder cumplir con la conversación, y sin embargo, pues aquí estamos con limitaciones que hemos tenido, pero bueno, vamos adelante. Primero, agradecidísimo presidente Felipe Capozolo. Capozolo es el presidente de Consecomercio. Consecomercio es el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, quizás la red gremial del sector privado más amplia que tiene Venezuela. Y desde luego, pues, es por eso por lo que hemos querido estar con él. No solamente porque tiene una visión amplísima de esa misma actividad sectorial, sino también porque no hay economía en el mundo, no hay economía en ninguna parte del planeta si no hay una actividad terciaria, comercio y servicios con la misma proyección que tiene un país como Venezuela. Nosotros, luego, pues le damos la bienvenida al presidente Capozolo, le agradecemos su tolerancia en el desarrollo de este programa, y obviamente le queremos decir que vamos a tutearlo, porque Felipe Capozolo es un muchacho, ¿verdad? Como decimos nosotros, los que tenemos ya algún tiempo en esta actividad. Y obviamente el tema de esta semana es el inicio de las actividades económicas en Venezuela. Nosotros podemos tener pandemia, podemos tener limitaciones, podemos tener impedimentos, pero bueno, siempre tenemos algunos días de reposo, de descanso a finales de año. Y sin embargo, este año ha comenzado, como se dice, a toda máquina, con todas las exigencias propias de una economía en las condiciones como está la venezolana, y Felipe Capozolo pues le toca bandearse entre viento y viento, entre ruido y ruido, y obviamente con las situaciones que estamos viviendo. Yo quiero dejar en este momento tanto a Ligia Perdomo como a Martín Ramos y a Edesio Brito Adrián en la responsabilidad del inicio de esta conversación, y obviamente pues con el compromiso ya anticipado de que con Felipe Capozolo tenemos que hablar a corto plazo para seguir profundizando los temas de la actividad terciaria en Venezuela. Adelante. Sí, buenos días Felipe, y buenos días a todos quienes nos siguen sábado a sábado. Felipe, creo que podríamos comenzar con un breve balance de lo que fue el 2020 para el sector comercial, que estuvo, por supuesto, la aparición de la pandemia por el coronavirus, pues agravó la situación que ya venía presentando el sector y que de alguna manera había comenzado a tener cierta rebote, dada pues la flexibilización que el gobierno nacional, las medidas que tomó de flexibilización que tomó el gobierno a finales del 2019, y que de alguna manera empezaban como a mostrar un ligero rebote en el sector, pero bueno, digamos que todo eso pues se frenó con la llegada del coronavirus. Y en segundo lugar, ustedes han venido planteando la necesidad de eliminar la flexibilización
y ser un poco más, o sea, responsabilidad tanto del usuario como del comercio en el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Comenzamos en 2021 y el gobierno volvió a plantear que se va a mantener el esquema de 7+7. Entonces yo quería saber un poco, bueno, primero un balance breve de lo que fue el 2020 y segundo, ¿piensan volverse a reunir con el gobierno? ¿Lo han hecho o insistir en esta solicitud de eliminar el 7+7, el esquema? Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Después de esa presentación del maestro Edesio, de verdad que muy complacido y muy honrado. De verdad, para mí es un honor estar con ustedes y con todos ustedes, y un afectuoso abrazo a mi querido Edesio. El año pasado fue complicado, todos lo vivimos. Si estamos aquí es que lo sobrevivimos y tenemos que ya poner la mirada en lo que viene, y más en lo que viene que en lo que pasó. El comercio logró sobrevivir, el comercio logró poner el producto en el anaquel a pesar de todo, a pesar de todas las circunstancias, a pesar de las regulaciones, a pesar de la pandemia. Tenemos que entrar en un proceso de entendimiento, no solamente con el gobierno, todos los sectores nacionales. Todos tenemos que ampliar, levantar nuestra mirada y ampliar el horizonte. El horizonte tienen que ser todos los venezolanos. A veces escucho posturas de gente que cree que la solución es solamente resolver una parte de la ecuación, y en esta ecuación estamos metidos todos. Entonces no es solamente un tema de gobierno y comercio, es un tema de absolutamente todos los venezolanos, absolutamente toda esta generación que tiene cédula, que tiene que determinar su propio futuro, su destino, resolver sus necesidades. Y tenemos que tomarnos muy en serio eso, ¿no? La conciencia generacional. Está abriéndose una década y esta generación tiene la responsabilidad histórica de entregar un país mejor que el que recibió. Y si nos ponemos a ver, en los últimos años tuvimos algunas bonanzas económicas que nos ponen la vara bastante alta. Lo importante ahora es que hay que cambiar el modelo, es que ya el modelo basado en la riqueza natural, el de extracción de renta, una extracción en la cual participaron todos los segmentos de la sociedad, todos los actores, no solamente gobierno y oposición, participó la empresa privada también, de ese modelo que ya tiene más de 100 años desde que aparece el petróleo en nuestra vida republicana. Bueno, ha llegado la hora de cambiar, ha llegado la hora de centrarnos en la producción, y la pandemia marca un acento importante, que es que no puedes visualizar la producción si no la planificas en el marco de la bioseguridad, de la prevención sanitaria, y esto tiene que llevarnos a construir conciencia o a estimular el despertar de la conciencia. Entonces, en ese nuevo modelo tienen que haber los incentivos correctos, y los incentivos siempre vienen de las instituciones políticas y las instituciones económicas, y allí nos conseguimos con que tenemos una debilidad histórica. Lo que diferencia hoy en día un país próspero de un país que no logra hacerlo es precisamente las instituciones, no las riquezas naturales, ni siquiera la capacidad productiva que puedas tener instalada en este momento, porque todo cambia rápidamente, y lo que hoy es, mañana no necesariamente será. Entonces, debemos abocarnos a construir un país con instituciones políticas, económicas, que den los incentivos claros para el crecimiento y para el desarrollo económico. Las instituciones tienen que caracterizarse por la alternancia, por el límite de poder en tiempo y en ejercicio, por la inclusión, la pluralidad, y sobre todas las cosas por la distribución del poder. Eso es tremendamente importante, y es un paradigma que tenemos que implementar de aquí en lo sucesivo. Los procesos tecnológicos son imprescindibles, y precisamente esas instituciones políticas y económicas inclusivas tienen que fijarse mucho en los avances tecnológicos, porque esa es otra de las características importantes de los países que logran avanzar. Todos tenemos bastante claro el país que no queremos. Ya tuvimos una muestra, tuvimos bastante de lo que no queremos. Y todos estamos bastante claros de lo que queremos: un país que avance, un país que camine, un país económicamente solvente, un país políticamente justo e inclusivo, socialmente viable. Y ahí no hay muchas diferencias realmente entre todos los sectores y todos los venezolanos. En el final, en la conclusión de esa visión, las diferencias grandes están en la misión inmediata, las diferencias grandes están en cuál es el camino a tomar para lograrlo, en cómo hacerlo, en cómo desarrollar nuestro propio saber hacer, nuestro know-how venezolano para lograrlo. Ahí hay diferencias importantes, y la clave entonces va a ser la pluralidad. La clave entonces van a ser crear los espacios
para que todos podamos intervenir en la construcción de ese futuro, y la clave está en la incorporación. Lo importante es la incorporación, porque es lo que nos va a permitir dar el aporte a una idea superior, a una idea de país que esté por encima de cualquier discusión, de cualquier postura política, sin renunciar a nuestras ideas. Tenemos que dejar de vernos como una especie de vecindario uniforme donde todos vamos a pensar igual y todos somos iguales. Eso ya pasó, que ya entendemos que eso no nos va a llevar a ninguna parte. Tenemos que empezarnos a vernos un poco más como un barrio, una organización, una vecindad donde cada quien está en su casa, cada quien tiene su apellido, cada quien tiene sus intereses, pero todos arrimamos y todos aportamos al bienestar de la vecindad, de la comunidad en general. Todos arrimamos al desarrollo de nuestro barrio, todos tributamos para que nuestro barrio sea el mejor barrio. Eso es lo más importante, sin renunciar a nuestra autodeterminación individual dentro de nuestras casas, pues cada quien en lo suyo, aportando a una idea central de país que sea coincidente con esa visión próspera que todos queremos tener. El comercio está dispuesto, el comercio está listo, el comercio está dando lo mejor de sí para que eso pueda ocurrir. El comercio en este momento es el principal aportante al Producto Interno de la nación, comercio y servicios. Estamos prácticamente en el mismo escalón donde está el aporte gubernamental, y tenemos que ahora enfocarnos en generar empleo, en generar empleo productivo, empleo decente, en generar fuentes de financiamiento para lo micro, y sobre todo en ser factor coadyuvante, y ya desde el punto de vista de los gremios, ser factor coadyuvante de los grandes acuerdos que nos permitan avanzar, que permitan que lleguen las inversiones, que permitan que lleguen los capitales en forma de empréstitos. Es fundamental el financiamiento en este momento histórico de país donde no tenemos prácticamente ninguna herramienta con la cual apalancarnos. Solo en ese camino de unión, de conciencia colectiva, de conciencia nacional, podremos ir dando los pasos, podremos ir mejorando, y sé que esos pasos se van a empezar a ver a partir de este año. Tenemos una década, tenemos 10 años para dar los grandes cambios y para volver a poner a Venezuela en el lugar que se merece, sobre todo a nivel, desde el punto de vista latinoamericano, en la región latinoamericana. Creo que es una meta que se puede abordar, se puede alcanzar, es perfectamente alcanzable si todos nos unimos. Tenemos que hacer, lógicamente, de resiliencia, solidaridad, unión, esperanza, las fortalezas que nos impulsen para lograr ese objetivo. Amigos, les recordamos que estamos conversando con Felipe Capozolo, presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, Consecomercio. Tal como usted lo ha dicho, esa es la aspiración no solamente del sector comercio, sino de todos los venezolanos, los que están dentro y los que están fuera de Venezuela. Pero en este momento, ¿qué hacer? En este momento, ¿cómo lo están haciendo? En este momento, ¿es posible hacerlo? Bueno, en este momento todos tenemos que ejercer la órbita de poder con la que contamos, y lo que tenemos a la mano, la única herramienta con que cuenta un país que está empobrecido totalmente como el nuestro, es salir a trabajar. Tenemos que salir a trabajar, tenemos que dar el máximo esfuerzo, tenemos que saber que el crecimiento viene después de la hora 8 de trabajo, no viene antes. El país cambió totalmente y nosotros tendremos que adecuarnos a eso. Tendremos que sudar la gota gorda después de la hora 8. Y eso tenemos que tenerlo claros. Desde el punto de vista gremial, en el ámbito gremial, es el momento de presionar para que precisamente todos los que queremos salir a trabajar podamos salir a trabajar. Hemos insistido el año pasado en que el foco debe cambiar. El gobierno lamentablemente se afianza mucho en esa estrategia del 7+7. Le ha dado resultados, creo que son medibles más allá de lo que tiene que ver con la pandemia o la salud. Le ha dado resultados en otros ámbitos que no son de interés para nosotros. En este momento tenemos que luchar por salir a trabajar la mayor cantidad de horas posible, la mayor cantidad de días posible. Insisto, el foco tiene que posarse sobre las medidas de bioseguridad, el foco tiene que posarse, o las variables de control tienen que tomarse de la prevención sanitaria y la conciencia ciudadana. Para despertar conciencia no puede hacerlo solo un sector, es así como la economía. Para que todos finalmente entendamos que nadie nos va a cuidar mejor que nosotros mismos y que nadie va a prosperar y nadie va a avanzar económicamente en nuestros hogares antes que nosotros mismos,
tenemos que hacer un trabajo mancomunado todos los sectores. Esto incluye a gobierno, incluye a iniciativa privada para el despertar, para generar incentivos y para generar estímulos para que esa conciencia despierte. Entonces, la herramienta con que contamos es el trabajo. Tenemos que salir a trabajar y a poner el grano de arena en la construcción de ese país en torno al cual todos debemos participar, todos debemos dar un aporte sobre la arquitectura y el proyecto de ese país para sentirlo nuestro. Ese es el gran estímulo, ese es el gran incentivo, que todos hayamos participado en el proyecto. Y entonces todos nos ponemos a trabajar en la construcción. Cada quien en su ámbito, cada quien dando desde su, aportando desde su esquina, desde su parcela. Entonces, Venezuela tiene que ser un concepto difundido y un concepto entendido por todos. La gran marca Venezuela tiene que ser un concepto difundido y un concepto entendido por todos los venezolanos. Y lo que implica ese desarrollo de marca, los olores, sabores, colores, melodías y tonalidades que abarca ese concepto tienen que difundirse en todo el país y todos tenemos que aportar a él, hacerlo nuestro y fomentarlo y desarrollarlo. Señor Capozolo, usted comenzó diciendo que la única manera de salir adelante es a través de un entendimiento, ¿no?, entre todos los sectores. ¿Ha habido algún acercamiento de ustedes hacia las autoridades o de las autoridades hacia ustedes para lograr esto? O sea, y si ha sido así, ¿de qué manera lo han hecho? O sea, ¿en qué pudieran estar contestes tanto las autoridades como Consecomercio? Sí, ha sido una visión muy clara que hemos tenido desde hace bastante tiempo y sobre todo después del decreto de emergencia del 13 de marzo de 2020 se empezaron a dar las oportunidades ya con mayor claridad para acercarnos al gobierno, para discutir con el gobierno. Dicho sea de paso, es bueno decirlo, nosotros con el gobierno no tomamos el té, nosotros con el gobierno discutimos sobre temas de fondo, nosotros ponemos de relieve nuestros valores, nuestras ideas, nuestros principios, nuestras creencias. Todo lo que nosotros creemos se pone allí de manifiesto y se discute. Y cuando hay puntos de acuerdo, se acuerda y se pasa y se sigue al siguiente punto. Y cuando no hay puntos de acuerdo, se sigue diciendo. Nosotros no estamos de acuerdo con el 7+7. No solamente no estamos de acuerdo porque no nos gusta o por cualquier otra medida cosmética. Nosotros no estamos de acuerdo porque estamos clarísimos de que la intermitencia no le conviene a nadie, de que la intermitencia no produce y no genera riqueza, de que la intermitencia no baja los casos de COVID. Y así lo hemos manifestado abiertamente. Se lo pueden preguntar también a cualquier personal del gobierno, funcionario o ejecutivo del gobierno, y cuando nosotros no estamos de acuerdo con algo lo decimos abiertamente y sin pelos en la lengua y sin mirarle la cara a nadie. Entonces, son discusiones francas, sinceras, donde se dice lo que se tiene que decir. Obviamente, al final el Ejecutivo es la contraparte y al final las decisiones las toma el Ejecutivo, el que tiene las llaves del Palacio de Miraflores, el que tiene las llaves de todas las oficinas públicas. Y bueno, nos ha tocado hablar con este gobierno, no porque lo hayamos elegido, sino porque es con quien nos toca hablar. Y nos tocará hablar siempre con gente que nos gusta, con gente que no nos gusta. Tenemos que hablar con todo el mundo porque los gremios son gremios. Los gremios no son ni gobierno ni oposición. El día que un gremio se cuadra con una parcialidad comete un grave error, porque entonces presupone que cuando esa parcialidad llega a ser gobierno, entonces el gremio es gobierno también. Eso es una falacia, es un error terrible pensar en eso. Y lamentablemente hay gente que lo piensa. Lamentablemente hay gente que cree que los gremios son para hacer gobierno o para hacer oposición según sea la conveniencia o según te bajen o te suban el arancel. Y no es así. Los gremios tienen que mantenerse en su postura de defensa de los ideales económicos de la empresa venezolana, de la actividad agrícola, pecuaria, de la industria, del comercio venezolano, y son precisamente para representarlos frente al gobierno y frente a todos los factores políticos. Entonces, nosotros en este momento estamos en el ring con las autoridades y estaremos allí todo el tiempo que sea necesario, todo el tiempo que se nos dé el espacio, diciendo lo que tenemos que decir, peleando por lo que nosotros tenemos que pelear, y al final ya la cruzada de los gremios no solamente es por sus afiliados, es por toda la gente, es por todos los venezolanos, porque si algo estamos claros todos es que tenemos que recomponer la sociedad, cerrar las grietas, recomponer el mercado interno. Eso pasa más
más que por las empresas, pasa por la gente, pasa por la familia, pasa por todas las instancias básicas de la sociedad, como son la familia y como es la empresa per se, en la parte económica. Presidente, hay una cuestión de la que me voy a valer en este momento y es comprometerte. O sea, yo quiero comprometerte con la otra vía. Nosotros, desde la tribuna que nosotros operamos como profesionales, apostamos al país y apostamos al futuro del país. Y necesitamos justamente hacer posible que quienes nos sintonizan comprendan que no necesariamente el país hay que hacerlo grande o hacerlo próspero o hacerlo favorable para todos nosotros a partir de enfrentamientos constantes, ¿no? Yo creo que nosotros necesitamos definitivamente profundizar lo que tú estás planteando en este momento, porque es precisamente a partir de allí que nosotros podemos ser útiles para la población venezolana. La población venezolana viene dando tumbo en el medio de una realidad que el factor político ha sido dominante en lo que es justamente la conducción de la población, y nosotros creemos que, bueno, ese es un concepto que ya, como tú decías al comienzo, caducó, o sea, se agotó, y ahora hay que pensar en el futuro. Entonces yo quiero de una vez comprometerte para la próxima semana. Yo no sé si tú estás en condiciones, yo sé que están comenzando, y si no puede ser la próxima semana, será la siguiente, pero tenemos que justamente seguir avanzando en este esfuerzo que estamos haciendo algunos venezolanos que insistimos en que tenemos que entendernos para poder darle sostenibilidad al futuro nuestro, ¿ok? Te lo digo así, aprovechándome esto. Este es un acto ventajista de mi parte, pero yo quiero enredarte de esta manera. Y obviamente hay una cuestión que a nosotros nos inquieta mucho en este instante, es el factor humano. O sea, siempre hemos hablado de que el factor humano necesita una respuesta de orden social. Y esa respuesta también la necesitan las empresas. O sea, uno ve, por ejemplo, la queja que existe a nivel nacional sobre la baja calidad de la respuesta que da el Estado en materia de servicios públicos. Y si no hay servicios públicos, lamentablemente muchas empresas que hacen grandes esfuerzos para mantener sus puertas abiertas no van a poder seguir funcionando. Establezco este compromiso porque definitivamente o aquí apostamos al futuro del país de manera hermanada, o definitivamente se nos va a hacer mucho más complicado salir del paquete en el que estamos envueltos en este momento. Bueno, Ezio, muchas gracias. Tú mandas, pues lo que tú digas se hará, así mismo es. Al respecto del comentario, mira, sí, el modelo se agotó porque venimos de 100 años de cultura extractiva, donde el gobierno y todas las instancias tenían una filosofía extractiva, y bueno, ya se extrajo todo lo que había que extraer, no queda nada. Sí, claro. Entonces ahora, bueno, nos ha tocado la dura tarea de empezar a hacer con nada, empezando con las manos, empezando con las uñas. Y bueno, al respecto del entendimiento, te voy a hablar de comerciante, te voy a hablar de bodeguero, hermano. Yo no he visto ningún comerciante, ningún bodeguero que peleándose con el ente fiscalizador resuelva nada, que peleándose con el proveedor resuelva nada, y mucho menos peleándose con el cliente resuelva nada. Entonces aquí en los últimos tiempos estamos un poco acostumbrados no solamente a discutir de manera un poco vacía, sino también a descalificar. Creo que debemos empezar a respetarnos, empezar a elevar el nivel de las discusiones, retomar algo que se llama el debate, la argumentación, la contraargumentación, ese tipo de cosas. Yo recuerdo que se enseñan en el colegio y parece que en Venezuela se nos olvidó a todos, ¿no? Entonces debemos empezar a retomar eso y sobre todo a respetarnos. Yo creo que la mejor manera de respetar al adversario es conocerlo. Cuando tú empiezas a conocer a los que no piensan igual que tú, empiezas a entender sus motivaciones. Y se ha visto más de un caso donde deja de ser adversario, precisamente cuando lo entiendes. Si nosotros nos ponemos en los zapatos de los demás en todos los ámbitos, ponte en los zapatos del que te fiscaliza, ponte en los zapatos del que te vende la mercancía, de tu proveedor, ponte en los zapatos del que la compra, del cliente final, del consumidor que no tiene para pagar, ponte en los zapatos de los demás y empezarás a entender un poco mejor las cosas. Y los venezolanos, mira, somos brazos abiertos, somos gente de mentalidad muy abierta, de amistad fácil, de relaciones más abiertas y más fáciles. Así que yo creo que si empezamos a apelar un poco más también al corazón, podremos salir adelante también, porque ahí está la fuerza. Obviamente hay que pensar con cabeza fría,
dejar de lado un poco los razonamientos con la tripa. Tenemos que pensar bien en el futuro y dejar de lado posturas a veces intransigentes. Tenemos que ponernos en los zapatos de los demás. Es una buena manera de comenzar a hacer lo posible y seguramente en breve tiempo empezaremos a hacer lo imposible. Yo tengo la plena seguridad de que vamos a sacar el país adelante. En ese sentido, para este año 2021, Consecomercio piensa desarrollar algún tipo de campaña no digamos de educación, de concientización. ¿Piensan hacer algo en ese sentido? Porque es histórico, no solamente desde ahora, es histórico la descalificación de ese sector, porque es el que está dándole la cara a la gente. Se utilizan palabras que no voy a repetir en este momento y muchas veces ni siquiera la gente sabe lo que está diciendo cuando usted, comerciante, tiene que vender una mercancía a un precio X. Usted no es el que fija el precio, pero si usted tiene un negocio, usted tiene que tener una ganancia, pero la gente lo toma por otra parte. En ese sentido, ¿ustedes piensan, entre las cosas que van a estar desarrollando este año, realizar algún tipo de campaña para crear conciencia en la gente de manera que se pueda cumplir con lo que se está aspirando, como usted lo dice en este momento? Sí, siempre hemos trabajado a lo largo de 50 años por defender principios y valores y dar el mensaje correcto para que toda la colectividad entienda lo que implica el comercio y la responsabilidad que implica. Nosotros nos hemos tomado muy en serio el reposicionamiento de la institución como un organismo calificado de representación frente al gobierno y bueno, ustedes han visto el trabajo que se ha hecho. En este momento estamos arrancando sabiendo la necesidad tan importante de reinstitucionalizar el país y como lo dije hace rato, precisamente con el ejemplo, predicar con el ejemplo, nosotros tenemos que reinstitucionalizar el comercio y estamos arrancando con una campaña para que todos los comercios se formalicen, para que todos los comercios se institucionalicen y se agremien a su respectiva asociación de comerciantes, a su respectiva cámara de comercio, porque sabemos que muchos emprendimientos fracasan precisamente por problemas asociados a la informalidad, a la falta de conocimiento, a la falta de apoyo técnico, y eso precisamente lo puedes lograr en gran medida en las cámaras de comercio. Nosotros vamos a seguir también con la campaña donde buscamos centrar y focalizar a la bioseguridad como la gran solución a la pandemia, y seguiremos luchando contra el 7+7, seguiremos representando el comercio frente al gobierno y seguiremos discutiendo y poniendo nuestros argumentos sobre la mesa hasta que nos permitan hacerlo. Eso es con lo que arrancamos en esto y seguiremos por nuestra cruzada, insisto, no solamente por el comercio, sino por la gente, por todos los venezolanos. Este es un momento donde no podemos quedarnos simplemente con nuestra responsabilidad o con nuestro ámbito o con nuestra lista de tareas. Nosotros tenemos que salir aquí a luchar por todos, teniendo bien clara esa conciencia de país. Y sé que todos los venezolanos de la mano vamos a levantar al país y lo vamos a llevar a la máxima expresión. Amén, que así sea. Amigos, si nos corresponde despedir entonces agradeciendo la presencia del presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, Felipe Capozolo, y también a nuestro compañero Edesio Brito Adrián, que por razones profesionales se ausenta en esta parte final del programa. Recuerden que RCR es la radio que se ve y todos los sábados les agradecemos que han estado con nosotros a lo largo de estos casi 22 años al aire por la señal de Radio Caracas Radio 750 AM y ahora en las redes sociales en nuestra cuenta de YouTube @RCR750. Bien, nosotros debemos obviamente comenzar por agradecerle a Felipe Capozolo que nos haya acompañado en este momento y desde luego nosotros en el aire nos aprovechamos de comprometerlo para ver si es posible que nos acompañe la próxima semana. ¿Por qué lo queremos hacer de esta manera? Señores, estamos comenzando el año, tenemos una semana de trabajo, inclusive algunas empresas aún no han comenzado porque tienen relaciones de orden contractuales que les da esa posibilidad de arrancar la próxima semana, pero esta ha sido una semana en donde a lo que nos hemos sometido los venezolanos es un sinfín de comentarios, de rumores, y al final entramos en un área que nosotros tratamos de aprovechar en este programa de La Otra Vía, y es tratar de procurar que el oyente se familiarice con la realidad, la verdadera realidad, porque y lo hemos dicho también en diferentes ocasiones en el programa, y eso lo hemos venido manejando durante
el tiempo que estamos en el aire, que son casi 22 años, como dice Martín, y es la necesidad de que el individuo, que el ciudadano comprenda lo que es la realidad económica venezolana. Lamentablemente, y lo hemos dicho también, es que el tema económico ha sido convertido en un componente político de la nación. Y obviamente ese componente está también cargado, y lo decimos con absoluta responsabilidad, con mucha piratería, con mucha improvisación en el tema de la incomprensión del hecho mismo. Nosotros estamos pasando por la parte económica nuestra, es exigente en este instante. Lo planteó el propio presidente de Consecomercio. Y si queremos definitivamente cambiar el rumbo de la economía venezolana, no podemos estar supeditados exclusivamente a lo que dispongan las autoridades. Ciertamente, autoridades son autoridades, tienen la obligación de cumplir con las pautas que establecen las normas de la nación, pero no siempre se da así. Y creemos definitivamente que eso es una consecuencia de que el ciudadano venezolano ha sido no conforme, sino que no sea dispuesto a comprender la realidad económica para exigir otro tipo de orientación y otro tipo de comportamiento en la disposición del hecho económico. Es más, Felipe se refería a la reinstitucionalización de la gestión gremial en el país, y pues sí, se requiere. Y uno de los componentes que nosotros hemos dicho que hay que recomponer es quién hace trabajo político. No es posible que tú tengas un trabajo político y que se te olvide que cuando tú optas a una posición política es porque tú pretendes ser un servidor público. Ahora, tú no puedes ser un servidor público para ti y tus intereses. Tiene que ser un servidor público para la ciudadanía. Ahora, al ciudadano, al hombre de a pie, la mujer de a pie, como somos todos los demás, nos corresponde otra actitud, y es exigir un comportamiento diferente. No podemos pretender que los cambios económicos venezolanos se den a partir de lo que dispongan otros países, otros gobiernos. No, señores, somos los venezolanos los llamados a ocuparnos de esa actividad. Pero esa actividad obliga a lo que también en algún momento decía Martín, y es conciencia, compromiso con Venezuela. Yo estoy seguro que Ligia y el propio Martín coinciden con nosotros en esta apreciación, porque, señores, mire, o cambiamos, ¿no? Dije definitivamente, Decio, definitivamente. Y yo te escucho, y escuchábamos anteriormente al presidente de Consecomercio, y me genera preocupación y me genera ruido, porque es que es muy fácil, como lo dijo él también, es muy fácil juzgar. Y ha sido tradicional. Ahora se ve profundizado esto por la manipulación del mensaje, por la manipulación de la información de algunos sectores. ¿Qué es lo que quiero decir específicamente? ¿Qué es lo que me preocupa y es lo que creo que deben ir, siguiendo con tu comentario, creo que es hacia donde deben ir la fuerza, deben ir los cambios, es hacia esa educación del consumidor, del ciudadano a pie? O sea, no es posible, yo no estoy diciendo que los comerciantes, los empresarios y todo el mundo sea malo, ni todo el mundo sea bueno. No, yo no estoy fijando ni pretendiendo calificar a nadie, pero no puede ser posible que he visto, y muchas veces, seguramente ustedes también, Ligia, Decio, y los que nos están escuchando, han visto personas que se ponen a discutir e insultar a un comerciante porque hoy va a comprar una empanada y la empanada hoy cuesta X y mañana cuesta otra cosa. O sea, eso es un hecho económico que es muy complicado aprenderlo y poderlo hablar en 2 minutos. Pero insultar de primera mano a esa persona que está allí haciendo un esfuerzo por levantar esa Santa María, por generar empleo, porque el que está haciendo esa empanada, detrás tiene una señora que está haciendo una empanada o un señor que está haciendo la empanada. Quien limpia el negocio está generando empleo en unas condiciones cuando lo más fácil, entre comillas, es bajar la Santa María. Entonces, yo creo que yo tengo esperanza que en ese trabajo, como él lo dijo, que va a estar haciendo Consecomercio, de crear conciencia y que llegue un momento, y le pido a Dios porque en algún momento la gente
entienda o entendamos todos que si para manipularnos tenemos que educarnos. O sea, suena paradójico, pero es así. Es decir, lo que quiero decir es que mientras más educación, menos posibilidades hay que nos manipulen con el mensaje. Así de sencillo. Pero ese es el punto, y creo que ese es el punto principal, Martín, la educación. Y hemos visto como en los últimos años no es precisamente la educación lo que ha privado en el debate político que tenemos aquí. Más bien se han exacerbado las diferencias entre los que han podido tener acceso a la educación y los que de alguna manera no lo han tenido. Y como parte, para complementar un poco tu comentario, es que más allá también del comerciante, que es el, como bien decía, se decía también antes, que es el que da la cara, porque es el que tiene que enfrentar, es el que ofrece el producto en el anaquel, en la vitrina, es que también son los empleados. No es ni siquiera, muchas veces no es ni siquiera el comerciante con quien tú vas a pelear o con el que vas a insultar, así como dices tú, porque todos lo hemos visto en alguna ocasión en nuestras vidas, cómo los usuarios se enfrentan directamente a los empleados del comercio, que sencillamente están recibiendo una directriz, una orden. Ellos no pueden, ellos no son ni siquiera los que ponen, no tienen ni decisión para poner un precio. Independientemente que el precio sea o no el que lleve el producto, esa es otra cosa, como bien dijiste, un debate. Pero el punto es la educación. Y en los últimos años hemos tenido una sociedad bastante dividida, bastante politizada, donde el enfrentamiento es lo que nos ha caracterizado. Se ha exacerbado y lo seguimos viendo hoy en día. Hoy, justamente cuando vemos que la economía evidentemente no está en su mejor momento, sabemos que es el peor registro que tenemos en la economía, por lo menos en la era republicana del país, hemos visto, o yo puedo ver, cómo las personas ni siquiera llaman especuladores al empleado del comercio o al comerciante si es el que está dando la cara. Es que definitivamente les llaman ladrón en su cara. O sea, es una cosa, es una falta de respeto total. Puedes saber, o sea, podemos entender que no haya una comprensión del hecho económico, pero hay una cuestión de respeto. O sea, tú, si quieres quejarte, puedes hacerlo, pero hay formas de hacerlo, sin necesidad de ofender. Pero no es lo que hemos visto en los últimos años, ni es lo que ha precisamente promovido el gobierno chavista. Claro, porque es que ahí donde está lo que decía la manipulación de la información y la manipulación del hecho, ¿me entiendes? O sea, divide y vencerás, se me acaba de ocurrir esa frase, divide y vencerás. Entonces, si tú le dices a la población que lamentablemente no ha tenido acceso a la educación, como tú lo estás diciendo, si tú le dices, mira, además poniéndole nacionalidades, que no lo voy a repetir, pero si el señor que está allí, no, ese es el especulador, o sea, y tú te lo crees, se genera eso, pero adicional todo lo que tú estás diciendo, o sea, se ha perdido el respeto. Entonces, vuelvo y repito, y a mí lo que más me ha gustado, y disculpa que lo personalice, de estos 22 años, a pesar de que estuve lejos del programa, es que nosotros en la otra vida siempre hemos buscado eso, y vamos a seguir buscando eso. O sea, en medio de todo, y eso lo aprendí en CEDICE hace mucho tiempo, las crisis generan oportunidades, y estamos ante una grandísima oportunidad de tener la Venezuela que todos aspiramos. Y no es un cliché, no, es que es una realidad. Y es ahora, no es dentro de 20 años más, no, es ya, porque como dice Decio, o lo hacemos o lo hacemos. Y eso estamos hablando los que están en Venezuela y los que estamos afuera. Sí. Ese es el compromiso que tiene que haber. O sea, tenemos que, más allá de rescatar las instituciones, más allá de rescatar al país, hay que comenzar por rescatar la educación, el respeto, los valores familiares que lamentablemente estos señores se han encargado de dar al traste con eso. Bueno, ya. Porque aguas abajo hay gente que lo está haciendo dentro y fuera del país. O sea, hay gente que está emprendiendo, hay gente como tú, como Edesio, que están allí, que salen a trabajar y tienen que salir a trabajar todo el tiempo. ¿Y eso qué significa? Que bueno, que hay gente que quiere el país. Porque podrán robarse todo como lo han hecho, pero jamás van a robarse los sentimientos y el sentido de patria verdadero, no por cliché, que tenemos los venezolanos.
Bueno, nosotros quedamos comprometidos entonces con nuestros oyentes a mantener una nueva conversación con el presidente de Consecomercio, siempre con la expectativa que nos genera a cada uno de nosotros como comunicadores, el de aportar lo que estimamos que el oyente nuestro necesita ante una realidad tan importante, tan apasionante como es la política, es la económica. La política, lo mencionábamos en algún momento y la referimos en este instante. Se hace política para justamente darle respuesta a lo que necesita la sociedad para poder vivir mejor. No se debe hacer política solamente para imponer un criterio y para capitalizar individualmente ese criterio. Así que nosotros, bueno, dejamos estas reflexiones para consideración de nuestros oyentes y siempre con la disposición, como lo decimos en el aire y lo analizamos individualmente cuando conversamos sobre este programa, y es dispuesta a oír la opinión ajena porque respetamos la opinión ajena. Creemos que se va a hacer más y mejor país en la medida en que todos los venezolanos podamos actuar como verdaderos ciudadanos y pensemos como verdaderos ciudadanos y no en atención y en respuesta a propósito como lo hemos vivido en los últimos años y que se nos ha convertido en un verdadero enredo para poder salir ahora de allí. Amigos, y nos corresponde despedirnos de esta edición que la cerramos en el tope, de verdad, de verdad. Espero que ustedes lo disfruten tanto como nosotros lo hemos disfrutado el día de hoy. Nos despedimos en nombre del señor Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Yulix Arcaya en la gerencia de producción. Y hoy hemos contado, mire, con el permiso de todos ustedes, por la emoción a flor de piel, porque hemos contado con el apoyo técnico de dos grandes profesionales de la radio venezolana, como son don Julio Pinto y a último momento, Ian Bururú Martínez. El negro Ian, como lo conocemos nosotros acá en nuestra casa RCR. Nos despedimos de Edesio Brito Escobar, Edesio Brito Adrián, Ligia Perdomo y quien tuvo el inmenso placer de hablar para ustedes también, Martín Ramos. Sigan disfrutando de la programación de RCR, RCR, la radio que se ve. RCR Negocios presentó La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana.